7:45 de la mañana es la imagen que nos llega en directo desde el Parlamento de Canarias. Hoy segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Hoy con la participación de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y con la señal de Televisión Canaria en directo. La de ayer fue una sesión plenaria marcada por el discurso del presidente Ángel Víctor Torres y por las comparecencias de los grupos de la oposición. Buenos días, Canarias. Es sin duda una de las noticias de este miércoles 23 de marzo, el anuncio del presidente sobre la eliminación de todas las restricciones, una medida que tendrá un carácter oficial a partir de su aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves. Es nuestro sonido del día. Y hoy, y en esta Cámara y ante la ciudadanía canaria y sus representantes, les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. Y tras el discurso del presidente llegó el turno por la tarde de los partidos de la oposición, muy críticos con la gestión del Gobierno, la guerra de Ucrania y sus consecuencias, la pobreza, la reconstrucción de La Palma e incluso el conflicto del Sáhara fueron algunos de los temas que se abordaron en el hemiciclo. Hoy con la participación, Marta Modino, buenos días, de los partidos que apoyan al Gobierno. Efectivamente, a partir de las 9 de la mañana, buenos días Estíbaliz, buenos días Canarias, estaremos atentos a lo que ocurre aquí en la Cámara con esa intervención de los grupos que apoyan al Gobierno. Ya apuntaban que ayer fue el turno de la oposición después de escuchar un discurso de Torres que hizo un amplio repaso por la situación actual de Canarias. Y no vio ese asunto, el del apoyo del Gobierno del Estado al Gobierno de Marruecos, a su postura con respecto al Sáhara. Esto fue lo que dijo. Compartiendo que la solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. 28 días de guerra, sin visos de un acercamiento entre posturas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido mayores sanciones a Rusia. Mientras tanto, sigue el asedio a Mariupol, que se ha convertido en un símbolo de resistencia. Nos siguen llegando imágenes de satélite que dan cuenta de la destrucción de fábricas y zonas residenciales. El portavoz del Kremlin reconoció este martes en una entrevista en la CNN que Rusia no descarta emplear su capacidad nuclear en caso de amenaza existencial para el país. Y la huelga de transportistas cumple 9 días con la incorporación de más asociaciones y con la mirada puesta en las estanterías de los supermercados que comienzan a vaciarse. A la industria no llegan componentes para seguir trabajando y tampoco forraje para alimentar al ganado. Aumenta la presión mientras el Gobierno de España espera las medidas que adopte Bruselas sobre la escalada de precios en la energía. Hoy veremos cómo está la situación en los puertos canarios. Y vamos a ver cómo se comporta el tráfico en esta mañana de miércoles. Miramos ahora mismo a Torre Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Vemos cómo está la salida de ese túnel. Vemos flujo abundante de tráfico, pero que no comporta ninguna dificultad para circular por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y nos situamos ahora en la TF5, a la altura de Guajara, en la autopista del norte de Tenerife. Ahí estamos viendo que el tráfico tampoco supone ningún problema, tanto los vehículos que se dirigen hacia Santa Cruz de Tenerife como aquellos que lo hacen en dirección norte de la isla. Y buscamos la última hora en la sala del 112 con su portavoz. Nos atiende Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. ¿Algo que destacar? Hola, buenos días. Durante la noche el Servicio de Urgencias Canario asistió a 2 heridos de carácter leve en 2 incendios que se producían en Santa Cruz de Tenerife. El primero de ellos tenía lugar en una vivienda ubicada en la calle Río del Guadalquivir y el segundo en un bar situado en la calle Zamora. Solo uno de esos heridos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Pues gracias, Carmina. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos ya con los sorteos, con los números premiados en la noche de ayer martes. Vamos a conocer el número premiado en el sorteo de la 11, es el 4363. Y esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto 6, 17, 28, 31, 35, 45. Complementario 33, reintegro 5. Así viene parte de la actualidad, pero hay otras noticias que destacamos en Buenos Días Canarias este miércoles 23 de marzo. Comenzamos.
Estamos viendo cómo amanece en Canarias en este miércoles 23 de marzo. Es la imagen en directo que nos llega desde el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Comenzamos este miércoles con frío y vemos también las nubes como forman parte de ese paisaje de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Han bajado las temperaturas con respecto a días pasados y se nota. En la capital Gran Canaria están ahora mismo a 17 grados centígrados y como ven el cielo parcialmente nublado y también sopla algunas rachas de viento. Nos fijamos ahora en las portadas de la prensa, vamos a ver cómo vienen los titulares a los kioscos de Canarias, sobre todo los de aquí, los de las islas, marcados por ese debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. María Herrera, buenos días. Así es, buenos días Estíbaliz, buenos días Canarias. Pues esos titulares de los periódicos que centran su atención en ese debate de la nacionalidad canaria, eso aquí en el archipiélago, y ya los periódicos pues de El Mundo, El País o el ABC que se centran en ese paro del transporte. Comenzamos hoy por los periódicos de la provincia de Las Palmas, en concreto pues por Canarias 7, y este titular que nos deja hoy: Torres ve a Canarias en remontada a pesar de la inflación y de la guerra, pues en referencia a esa intervención que tenía el presidente ayer en el Parlamento, donde estaba pues contento con esa gestión que se ha hecho por parte de su gobierno en cuanto a las diferentes crisis. Y aquí vemos pues esa imagen del presidente en el atril haciendo referencia pues a la oposición, que además fue muy crítica con esa intervención del presidente. Vamos a destacar otro de los titulares de este periódico que nos dice pues que la huelga del transporte pone en riesgo el abastecimiento, y es que empresas como Danone, Heineken o Mau ya han anunciado pues que es posible que tengan que cerrar en las próximas semanas si no se termina esta huelga por ese riesgo de desabastecimiento. Cambiamos para ver qué nos deja hoy la provincia y comienza así con esa portada y esa foto donde vemos al presidente y dice: las restricciones acaban, siguen las mascarillas. El presidente pues que anunciaba que terminan esos aforos, también los horarios, y esto supone pues que de alguna manera vuelvan las fiestas. Esa portada para el debate, y vamos a destacar otro de los titulares que nos deja este periódico hoy, La Provincia, y es para la guerra de Ucrania, y dice: Zelensky acepta por primera vez hablar con Putin sobre el Donbass y Crimea. Esto pues en cuanto al presidente de Ucrania, y la ONU pues que ya ha dicho que con respecto a esta situación pues es importante que se tomen esas medidas, y advierte a Rusia de que no va a ganar esta guerra y la califica de absurda. Cambiamos con los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver qué nos deja hoy el diario de Avisos, acostumbrados pues a esa portada en referencia también pues al debate, y dice: Canarias eliminará mañana todas las restricciones por la pandemia. Son esas restricciones, pero por ejemplo mantiene los grupos burbuja en los centros escolares y se mantienen también pues esas mascarillas. Vamos a cambiar para conocer otro de los titulares, y en esta ocasión pues vemos que dice: Europa anticipa 5,4 millones para auxiliar a la isla de La Palma. Ese dinero pues que se va a dar por anticipado para así cubrir esos costes de las medidas de emergencia. Vamos a conocer ahora esa portada del día, esos titulares que nos deja este miércoles. Misma portada con esa foto del presidente, igual que la provincia, y dice: Torres suspende las restricciones. Esas restricciones que decía el presidente en cuanto a los aforos, también los horarios, pero importante que se mantienen esos grupos burbujas en los centros escolares. Otro de los titulares que destacamos hoy: el tráfico de mercancías en los puertos canarios cae un 50%. Esto se debe pues a la huelga del transporte, los barcos que están llegando a la mitad de su carga, y esto pues produce escasez en algunos de los productos. El periódico El Mundo, que nos deja hoy esa tirada nacional, el periódico El Mundo nos deja este titular: la alimentación roza el colapso sin que el gobierno tome medidas. Y es que pues en referencia a esas medidas que piden desde las asociaciones para que se pueda mejorar esta situación y salir del colapso que se vive en España, ya el sector agroalimentario ha dicho que es un problema de Estado, pero la ministra de momento no tiene previsto reunirse con los convocantes. Además también alertan de que muchas fábricas a nivel nacional pues pueden cerrar.
Y vamos a ver esa foto que nos deja El Mundo hoy y dice: los españoles fueron los primeros en ayudarnos. Esta frase que ha dicho uno de los diputados ucranianos que se encarga de esa coordinación de las ayudas, esas ayudas humanitarias en este caso, que llegan desde España a Ucrania, y vemos esa imagen donde podemos leer en la foto medicamentos, pero también un almacén donde hay ropa, comida, por ejemplo agua, todas esas necesidades que se llevan a cabo y que son pues imprescindibles ahora en Ucrania. El periódico El País nos deja pues esos siguientes titulares, ese titular que dice: debemos construir una nueva relación que evite futuras crisis. Esto es en referencia a España y Marruecos, una de las frases que ha dicho el presidente Pedro Sánchez en esa carta que ha enviado al rey de Marruecos, y le decía pues que se deben construir una nueva relación para así evitar pues esas futuras crisis. Esa carta del presidente que enviaba a Marruecos y de la que se hace eco hoy pues El País. Y en la foto, estantes vacíos por el paro del transporte. Pues ese riesgo de desabastecimiento en algunas comunidades, y en esta ocasión pues vemos un supermercado de Madrid donde se encuentran estas estanterías y vemos pues estanterías vacías. En esta ocasión aquí lo que falta es leche que no llegó a ese supermercado. Y terminamos ya con ABC y esa portada que nos deja hoy un solo titular y dice: los paros y el Sáhara desbordan al gobierno. Y en imagen pues vemos a Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, en relación a esa polémica con el Sáhara. También Teresa Rivera por la alimentación y esos problemas que hay en el campo y la industria, y se le pide al gobierno pues que actúe. Y en último lugar a Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, en cuanto al colapso de suministro, y también los taxistas y los choferes de guaguas que van a salir este domingo a la calle. Estos son los titulares que nos deja hoy pues la prensa este miércoles 23 de marzo, pero vamos a darle ese toque de humor con esa viñeta que elegimos siempre. En esta ocasión, la viñeta de Padilla del periódico El Día. Vemos a Ángel Víctor Torres en su intervención durante el debate de la nacionalidad y dice: como prueba de que en este gobierno hacemos autocrítica, les reconocemos que hemos suspendido las restricciones por la pandemia. En todo lo demás, matrícula de honor. Bueno, Estíbaliz, pues esa viñeta que hace referencia a ese titular de todos los periódicos en cuanto a las restricciones que se anunciará mañana, pero muy importante, esas restricciones sí, pero no termina la pandemia. Eso sí, hay que tomar todavía las debidas precauciones, la mascarilla sigue siendo necesaria, así que vamos a ver en qué depara esta eliminación de las restricciones aquí en Canarias. Gracias, María. Buenos días. Y nosotros que vamos a continuar en esta mañana también fijándonos en el tiempo, hemos visto cómo ha bajado un poquito más las temperaturas, notamos algo más de frío e incluso, Edgar Cedrés, ha llovido algo en algunos puntos del archipiélago en esta madrugada. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Así es, hemos tenido algunas precipitaciones, a esta hora se concentran sobre todo en la isla de los Volcanes, esperamos que esas precipitaciones sean más débiles y dispersas en las próximas horas. Buenos días, Canarias, jornada hoy de ambiente variable en el archipiélago. A lo largo de la madrugada pues ha cruzado un sistema frontal el archipiélago, eso sí, debilitado. Asociado a esta perturbación que tenemos en el Golfo de Cádiz, genera fuerte inestabilidad en la península ibérica y que a nosotros, pues los restos de un sistema frontal pues nos han visitado durante la madrugada. Ese sistema frontal lo tenemos a esta hora de la mañana afectando a la isla de Lanzarote, deja en la isla de los Volcanes todavía algunas precipitaciones. Y en general tenemos nubosidad dispersa al norte del archipiélago. Los vientos del norte-noroeste pues seguirán arrastrando esa nubosidad. No se descartan nuevas precipitaciones débiles y dispersas, principalmente en zonas de medianías. Vemos la predicción para hoy, porque se mantiene esa probabilidad en general de que las precipitaciones se produzcan a lo largo de las próximas horas por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, en algunos puntos del norte de la isla de La Palma, en el norte y el nordeste de la isla de Tenerife, afectando principalmente a las medianías del norte, también en algunos puntos del norte de la isla de Gran Canaria. El ambiente más soleado y lo disfrutaremos en zonas costeras del sur, sobre todo de Gran Canaria y del sur y sureste de la isla de Fuerteventura. Además, no se descarta que crezca abundante nubosidad de evolución en las medianías del sur de la isla de Tenerife, y por ahí en zonas de Vilaflor, parte alta de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, pues se lleguen a producir algunas precipitaciones, en general débiles y dispersas. Las zonas pues más despejadas, aparte de, como decíamos, el sur y de la isla de Gran Canaria y de Fuerteventura, también las cumbres de La Palma y de Tenerife por encima de unos 1.600 metros de altitud. Temperaturas que a esta hora de la mañana son bastante frescas, especialmente en los polos de interior. Hemos tenido valores negativos en las cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife. Hasta ahora los termómetros rondan los 17 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 18 en Las Palmas de Gran Canaria.
Hoy las máximas bajarán ligeramente, especialmente en los pueblos del interior. En la costa se moverán esos valores a primera hora de la tarde, entre los 18 y algo más de 23 grados. Si se cumple la predicción, los valores más altos en algunos puntos de la costa oeste de la isla de La Palma, del suroeste de la isla de Tenerife o por el este de la isla de Gran Canaria, donde los termómetros se moverán entre los 22 y algo más de 24 grados. Viento de componente norte en las islas de mayor relieve, intervalos de fuerte, especialmente en las puntas este y oeste de las islas occidentales. Ese viento sopla del noroeste en Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de la Graciosa, con algún intervalo de moderado, y miramos al mar porque sigue la situación alterada por las costas del norte de las islas, donde tendremos mar de fondo del noroeste y llegan series de olas de más de 3 metros de altura. Para aquellos que se quieran acercar a la costa, la situación más tranquila por las costas del sur y del este de las islas, donde predomina la marejadilla y las olas más grandes no llegan al metro de altura. De cara a mañana veremos las primeras luces del día por la isla de Lanzarote a eso de las 7:01 de la mañana, y la última puesta de sol, si la nubosidad nos lo permite, la veremos por la isla del Hierro después de las 7:19 de la tarde. Jornada mañana marcada por la nubosidad en cantidad variable, restos de nubosidad compacta por el norte de las islas de mayor relieve. No hemos puesto el símbolo de precipitación, pero no se descartan, al igual que hoy, algunas gotas, principalmente en los puntos del norte de la isla de La Palma, en zonas altas y del norte de La Gomera, en el norte, especialmente en las medianías del norte de la isla de Tenerife. También pocos son descartables unas gotas en el norte de la isla de Gran Canaria y en Lanzarote, sobre todo durante la primera mitad del día. A diferencia de hoy, mañana, pues a partir de media mañana darán paso esos intervalos nubosos al sol, especialmente en zonas costeras del sur. El ambiente más soleado también en cumbres de La Palma y de Tenerife por encima de unos 1.500 metros de altitud. Mañana las temperaturas apenas cambiarán, las máximas se volverán a mover en la costa entre los 19 y algo más de 23 grados, y el viento será más intenso durante la madrugada, viento de componente norte en la mitad occidental del archipiélago, viento del norte-noroeste en Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de la Graciosa. Ese viento, como decimos, perderá intensidad a lo largo del día y favorecerá pues la aparición de algunos intervalos de evolución, especialmente en las medianías del sur y del oeste de las islas más montañosas. Miramos al mar porque mañana mejorará algo la situación por las costas del norte de las islas. Aún así, pues quedarán series de olas por mar combinada del norte-noroeste que se moverán entre los 2 y los 2,5 metros de altura. La situación más tranquila, al igual que hoy, por las costas del sur y del este de las islas. Y finalizamos con una espectacular imagen de la jornada de ayer desde el norte de la isla de Lanzarote, de la caleta de Famara, esa nubosidad en cantidad variable. Vemos al fondo también la isla de la Graciosa, nubes altas que cruzaban ayer el archipiélago. Hoy tenemos nubosidad en cantidad variable, nos dejan algunas precipitaciones esas nubes por el norte de las islas de mayor relieve, y es por allí, por la isla de Lanzarote, donde sigue ese sistema frontal. Esperamos que abandone la isla de los volcanes. Nos deja algunas precipitaciones hasta hora de la mañana y en general ambiente variable hoy en el archipiélago. Esa situación se mantendrá mañana. También disminuirá el viento en la jornada del viernes y el sábado, favorecerá el desarrollo de nubosidad en el interior de las islas, y están por ver si llega una perturbación en la jornada del domingo, que sí que puede dejar algunas precipitaciones algo más persistentes y afectar a zonas del sur y del oeste de las islas donde no suele llover. Bueno, pues ya nos irás contando. Gracias, Edgar. Buenos días. Buenos días. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez comparece en medio de las críticas por el giro radical de la postura española sobre el Sáhara Occidental. Vamos a escucharlo. Del gasoil. Y también, señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas. En la conferencia de la Isla de La Palma llegamos a un acuerdo para, entre todos, hacer un gran plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que será aprobado el próximo 29 de marzo, como usted bien ha indicado, en el Consejo de Ministros. Por tanto, señoría, estamos trabajando, estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos, señoría, que ustedes también se sumen a ese acuerdo. La respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta que le hacía la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, sobre cree que su falta de medida está generando confianza a los españoles, y sobre eso le respondía el presidente del Gobierno, Sánchez. Hablaba de ese gran plan para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, que será aprobado el próximo 29 de marzo y que espera contar con la colaboración de la oposición. Escuchamos a Cuca Gamarra. Su presidente huye. Se parapeta la Unión Europea para retrasarlas y se muestra absolutamente insensible. ¿Para qué nos convocó a los grupos parlamentarios? Para la foto. Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara. Pues continúa esa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, mientras aquí en Canarias seguimos en esta segunda jornada de debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Marta Modino, buenos días.
Muy buenos días, Estíbaliz. En nada, a las 9 de la mañana se retoma ese debate con la intervención, además, de los grupos que apoyan al Gobierno, después de que ayer escucháramos pues las reacciones al discurso del presidente Torres por parte de los grupos de la oposición. Un discurso en el que Torres realizó un amplio repaso de los asuntos más importantes para Canarias. Habló de La Palma, habló de las consecuencias de la guerra de Ucrania aquí en el archipiélago, se refirió a los índices de pobreza reflejados en el informe FOESA y también apoyó la postura de Sánchez en el respaldo ahora a las tesis de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. Realizó varios anuncios importantes, Estíbaliz, entre ellos pues la resolución del conflicto de carreteras, lo que fijó para el mes de mayo, y ese anuncio que hoy refleja, como hemos visto toda la prensa, de que mañana en el Consejo de Gobierno se aprobará pues la retirada de todas las restricciones que aún quedan vigentes aquí en Canarias. 1 hora y 13 minutos duró la sesión inaugural de este debate con el discurso de Ángel Víctor Torres, en el que hubo análisis y autocrítica sobre la situación social. Hay más gente trabajando, 824.000 personas. Hay una menor tasa de desempleo, un 18,9. Tenemos una mayor cobertura social, 30.000 familias protegidas. Somos conscientes que tenemos un problema. Cuando se afiance la recuperación y lleguen las épocas de bonanza, señorías, tendremos que darle la vuelta a la realidad social de Canarias. Que la riqueza se distribuya de forma justa. También deberá ser justa y bajo el paraguas de la ONU, aseguró Torres, la solución al conflicto saharaui. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Y es bueno para Canarias que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, para acabar, por ejemplo, con decisiones unilaterales del Gobierno marroquí respecto a la integridad y soberanía territorial. Canarias quiere desbloquear el conflicto por el convenio de carreteras antes del 30 de mayo para recibir los 635 millones de euros pendientes. Ha habido gobiernos de España que han marginado en lo económico a Canarias, pero no es el actual. En materia de sanidad, Torres anunció la creación de 342 camas hospitalarias y el fin de las restricciones por la pandemia. Este jueves, en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. En abril se constituirá una mesa de diálogo con cabildos y ayuntamientos para unificar los procedimientos con los que reducir la temporalidad de las plantillas públicas. También propone el Gobierno la creación de la primera Ley Canaria de Cultura para blindar su financiación. Del portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, que criticó la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Torres, la falta de capacidad de reacción ante las crisis sobrevenidas y sobre todo en medio de este escenario económico tan complicado y en el contexto internacional incierto que vivimos. La posición en relación con Marruecos estuvo presente y los nacionalistas acusaron al PSOE de vender al pueblo saharaui. El PSOE ha vendido el derecho a decidir de un pueblo, ha vendido ustedes el pueblo saharaui a Marruecos. Vuelvan a la neutralidad y cumplan su programa electoral. Es una situación compleja, sensible, que toca la lucha de muchas personas en esta tierra. Pero también tengo aquí su programa electoral, señor Barragán, con el que ustedes se presentaron a estas elecciones, y no he visto en ningún lado, corríjame, que ustedes hablen de referéndum ni de autodeterminación. También se manifestaron las discrepancias sobre los impuestos. Que ustedes lo que están diciendo es subir impuestos. No, yo lo que estoy hablando es de bajar impuestos. Y transitoriamente, de forma específica. El Consejo Europeo va a decirle a usted ¿qué hacer con el IGIC? Ahora, porque están en la oposición, nos piden a nosotros que bajemos 2 puntos el IGIC, que no serviría absolutamente para nada, porque automáticamente se comería el mercado, porque el problema no está en los precios, está en la ausencia de combustible. Y se abordó la reconstrucción de La Palma. 6 meses después, hay 573 viviendas habituales destruidas y solo hay 81 viviendas entregadas. Anuncio que en la tarde de hoy el Gobierno de España va a adjudicar la carretera de la costa por 30 millones de euros más 9 en expropiaciones. Un compromiso más. El Grupo Nacionalista también señaló que el riesgo de pobreza crece por encima del 4% y Torres hizo un llamamiento a la unidad en tiempos de guerra.
Bueno, un tono crítico que también escuchamos por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, tono crítico pero conciliador. Ha dicho que el tiempo de las excusas se ha agotado, que ahora es tiempo de soluciones y, sin embargo, también tendió la mano al diálogo al Gobierno de Canarias para los temas cruciales para nuestro archipiélago. El Partido Popular subió a la tribuna con propuestas para aliviar las listas de espera. Superados los periodos de espera máximos que ya establece la ley, los pacientes sean derivados a centros concertados. Durante todo este tiempo ha habido sola una sanidad, que es la sanidad unida, única, la sanidad pública concertada de la que hemos tirado. También creen los populares que hay que bajar impuestos. Hace falta más consumo y para crear consumo, entre otras muchas cosas, hace falta un plan de alivio fiscal. Ustedes fueron, cuando llegaron al Gobierno de España, los que pasaron al 21, por ejemplo, el IVA en los impuestos de la luz. Domínguez criticó el cambio de postura del Gobierno de España con respecto al Sáhara. ¿Alguien del Gobierno de España le consultó algo, señor Torres? ¿Y cuándo va a reaccionar? Cuando Pedro Sánchez le diga ahora, le mande un WhatsApp y le diga, puedes ya empezar a trabajar. Mientras tanto, espera a que yo sea el primero y pueda salir en todas las portadas. Cuando afirma de que me trata mal como compañero de partido, me tuve que sonreír debajo de la mascarilla porque me acordé cómo se han tratado ustedes en este tiempo. Los populares insistieron en que los socialistas gobiernen solos. Vuelvo a reiterarle que si rompe su pacto con Podemos, no tiene motivos para temer una moción de censura. Empezamos y terminaremos la legislatura, los 4 fuerzas que estamos en el Gobierno. El presidente de Canarias agradeció la intervención constructiva, dijo, de los populares, pero reconoció sus diferencias. Y los últimos en intervenir fueron los portavoces del Grupo Mixto, que se dividieron el tiempo. Por un lado, el diputado del Grupo Mixto Ciudadanos hizo su particular radiografía sobre la situación de Canarias, habló de falta de autocrítica del Gobierno, y la diputada del Grupo Mixto habló de la complicada, dijo, situación social de Canarias e incidió sobre todo en los índices de pobreza. Fracaso contra la lucha de la pobreza en Canarias, así de contundente ha sido la portavoz del Grupo Mixto. Se presentaron 100.000 solicitudes en Canarias y se han rechazado 8 de cada 10. Sé que la pobreza lamentablemente sube un 4% y hay territorios que suben un 70%. Por tanto, no utilice usted los datos de manera maniquea. Y le ha pedido más implicación en migración. La migración hacia Canarias ni ha cesado ni va a cesar. Y las respuestas del Gobierno de España han sido improvisadas, ineficaces e insolidarias. Usted me dice que soy sumiso al presidente del Gobierno. No, soy sumiso a los intereses de Canarias. Y no es cierto, y termino, que estemos peor que cuando llegamos. Lo que estamos es más fuertes para responder a esta emergencia que ahora tenemos. El único representante de Ciudadanos pidió atención ante las consecuencias del conflicto bélico. La evolución alta del precio de los petróleos traerá consigo un encarecimiento de los billetes aéreos y, consecuentemente, afectará a nuestra principal industria, el turismo. La situación es de absoluta incógnita. ¿Por qué? Porque no es solo ir a un lugar seguro, que Canarias lo es. Y medidas para potenciar el tejido económico. Todos los fondos extraordinarios provenientes de la Unión Europea. En Ciudadanos estamos inquietos y preocupados ante la falta de confianza que genera el Gobierno de Canarias. Estamos más preparados que hace un año ante una situación que tenemos que enfrentarnos a ella y con la misma incertidumbre de entonces. Así se pone fin a una jornada intensa de debate. Y ya decíamos que a partir de las 9, nada, en 45 minutos arranca el turno de intervención de los grupos que apoyan al Gobierno, que ya podemos más o menos intuir por dónde irán sus discursos. Ayer los oíamos en la ronda de portavoces, todos apoyando evidentemente la postura de Torres, su discurso, eso sí, con la excepción de un tema en concreto para el que sí Podemos Canarias y Nuevo Canarias mostraron su rechazo absoluto, ese cambio de postura del Gobierno del Estado con respecto a la política de Marruecos y el Sáhara. Servicios esenciales mantenidos con rigor y como corresponde a un gobierno de progreso, atendido también nuestro tejido productivo para no caer de una forma alarmante y procurar, sobre todo para no caer en el incremento de la tasa de desempleo, y también atender el problema de La Palma. Revalidar la apuesta por los servicios públicos nos parece fundamental y el Gobierno lo tiene claro en su hoja de ruta, y que queremos que se hagan políticas de buena vecindad
de que no haya extorsión, de que no haya otro tipo de cuestiones, de ponernos de rodillas ante las exigencias de Marruecos. Porque hoy es por esto y mañana será por otras cosas. No vamos a legitimar el acuerdo, digamos, el cambio de giro por parte del Gobierno de España, alejándose de la legalidad internacional, alejándose de las resoluciones de Naciones Unidas y, desde nuestro punto de vista, cediendo, claudicando al chantaje expresado claramente por parte de Marruecos para conseguir sobre sus posiciones. Al margen de todo eso, obviamente sí que nos ratificamos en el resto del discurso del presidente. Creo que se ha hecho un esbozo de lo que sucede en Canarias, de lo que ha sucedido en el último año en Canarias. El Gobierno de Canarias está haciendo todo lo que está en su mano y más. Con la colaboración del Gobierno de España, claro que sí, que si no es por eso, no sé qué hubiésemos hecho. Hace un año teníamos totales incertidumbres, hoy podemos contar con mucha más certeza. Bueno, pues un resumen, Estíbaliz, de lo que ocurrió aquí en la Cámara en la jornada de ayer y hoy muy pendientes de que en nada arranque la segunda sesión del debate del Estado de la Nacionalidad. Nosotros en nada también pues trasladamos de nuevo hoy, con tu permiso, la tertulia aquí al Parlamento de Canarias. Por supuesto, un ratito estoy contigo de nuevo, Marta. Hasta ahora. Hasta ahora. Y en el 28º día de la guerra en Ucrania, la invasión se ha convertido casi en una guerra de desgaste. El ejército ruso se centra sobre todo en el asedio y bombardeo a grandes ciudades. Las autoridades ucranianas han comunicado la grave situación humanitaria en Chernigov y de Gerson, donde apenas quedan alimentos y medicinas, y sobre todo preocupa la ciudad portuaria de Mariupol. El presidente ruso Volodymyr Zelensky afirmó ante el Parlamento italiano que Mariupol está completamente destruida. Solo quedan ruinas. En este mensaje de ayer, Zelensky dejó claro el estado de las 100.000 personas que habitan la ciudad, sin agua, ni luz, ni calefacción y con apenas alimentos y medicinas. Las tropas rusas bloquearon la entrada de un cargamento humanitario y desde Estados Unidos aseguran que la ciudad está siendo bombardeada por la Armada rusa. Mariupol, en la costa del mar de Azov, es el caso más preocupante, pero muy cercanas a su situación están las ciudades de Chernigov y Gerson, en las que casi 300.000 habitantes también tienen escasez de comida y medicamentos. Por su parte, el ejército ruso sigue cercando Kiev, que vive casi un continuo toque de queda, sufriendo constantes bombardeos como el lanzado contra un centro comercial. En cuanto a la vía diplomática para resolver el conflicto, el máximo mandatario francés, Emmanuel Macron, habló ayer con el presidente ruso Putin, al que pidió negociaciones de buena fe, y con su homólogo ucraniano Zelensky, que hoy hablará ante la Asamblea Francesa y que insistió a Macron en que para la paz las conversaciones deben ser integrales, incluido el tema de las regiones autoseparadas del Donbass. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará esta semana a Bruselas, donde buscará acordar nuevas sanciones económicas a Rusia que afecten de forma especial a ciertos representantes políticos de la Duma, la Cámara Baja Legislativa rusa. Ayer en el Congreso, los diputados de Unidas Podemos desplegaron varias banderas del Sáhara Occidental en protesta por el giro en la posición del Gobierno de apoyar ahora a Marruecos. Señorías, por favor. Este gesto provocó una llamada de atención de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet. En el Congreso se debatía sobre los permisos de paternidad y maternidad, pero la diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, aprovechó su intervención para mostrar su apoyo al pueblo saharaui. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha respondido en el Senado por qué este cambio en la postura del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental. La posición de España es muy similar a la que tienen Francia y Alemania. Está en el marco de Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida la última, la 2602, y apoyando la misión del enviado personal del secretario general. Y en el ámbito sanitario, la Comisión de Salud Pública da luz verde a la nueva estrategia que normalizará la COVID a partir del próximo lunes. Esto supone que desaparecerán los aislamientos de las personas asintomáticas y dejarán de hacerse pruebas con carácter general. Las pruebas diagnósticas se centrarán en personas y ámbitos vulnerables junto a los casos graves. Y volviendo a las islas, hay que decir que Sanidad ha notificado 5.426 casos de COVID-19 en los últimos 4 días. Una jornada en la que hemos conocido que a partir de mañana se van a eliminar todas las restricciones establecidas por la pandemia que dependan del Ejecutivo canario. Y hoy, y en esta Cámara y ante la ciudadanía canaria y sus representantes,
Les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. Bueno, pues será en Consejo de Gobierno cuando se oficialice esas restricciones de las que hablaba Ángel Víctor Torres ayer durante su discurso en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos junto a Antonio Olivera, que es viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Señor Olivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, se anuncian esas restricciones sanitarias, las que competen a Canarias, al Gobierno de Canarias. De manera oficial será a partir de esa reunión del Consejo de Gobierno prevista para mañana. ¿Pero en qué aspectos, señor Olivera? Bueno, Estíbaliz, esto lo que va a continuar un proceso que llevamos articulando desde hace semanas, desde desmantelamiento de todas las restricciones que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, vamos a dar ya este último paso, que en todos los aspectos que recogía el decreto ley canario sobre hacer frente al COVID, pues dejarlos modulados y en suspensión, y afecta fundamentalmente a grupos, a horarios nocturnos, afecta también a las condiciones con las que se pueden celebrar algunas actividades. Por ejemplo, se recuperarán pistas de baile en el tema del ámbito del ocio nocturno, se podrá recuperar las fiestas populares, las verbenas y otra serie de cuestiones, y por lo tanto es el último paso ya en un proceso de desarme, de descreste de todas las restricciones que teníamos previamente y que ya con el avance y la mejora de los datos epidemiológicos hemos podido, bajo el consenso y el consejo de los especialistas, ir pudiendo desmontando, ¿no? Por lo tanto, ya la última fase, y solo van a quedar aquellas restricciones que vengan determinadas en el ámbito estatal, como es el uso de las mascarillas y sus condiciones en interiores y cómo se deben seguir usando en exteriores, o cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la separación, las distancias de seguridad y demás. Por lo tanto, digamos, creo que pasamos ya a una nueva etapa en la que la normalización del COVID pues da un nuevo paso, aunque no debemos olvidar que sigue estando presente y por lo tanto aún no podemos digamos, eliminar por completo todos los elementos de prevención y seguridad que deben seguir con nosotros durante más tiempo. Ya lo advertía también el presidente, si empeoran los datos se podrían reactivar de nuevo las medidas. Así es, lo que está previsto es hacer disposición de una de las condiciones que contemplaba el propio decreto ley, es que el Consejo de Gobierno pueda adoptar la modulación de los contenidos del decreto ley. Y es justo lo que vamos a hacer. Todas estas cuestiones van a quedar suspendidas temporalmente y, por lo tanto, no es una derogación del decreto ley, no es una derogación de la norma, es simplemente una suspensión temporal. Si se dan las condiciones y se siguen consolidando el buen comportamiento de los datos epidemiológicos que estamos viendo en la última semana, se seguirá prorrogando esa suspensión, y si hubiera un repunte que preocupara, que incidiera en los elementos que estamos vigilando ahora más cercanos, que es la ocupación hospitalaria fundamentalmente y sobre todo aquellos casos más graves que requieren UCI, pues por lo tanto podrían volver a activarse esas restricciones. Hablemos de otros asuntos que se abordaron ayer también en ese debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria y que tiene que ver con la mejora de la empleabilidad en Canarias, pero que luego contrastan con los datos de la pobreza, señor Olivera. Sí, efectivamente, uno de los temas que quedó bastante patente es que en Canarias se da una circunstancia que es bastante singular. A pesar de tener buenas cifras de recuperación en los indicadores económicos principales, los macros, fundamentalmente en el mercado laboral, seguimos asistiendo a datos y a cifras preocupantes en materia de riesgo de pobreza. Es una constante que tiene Canarias no ahora, no fruto de esta crisis, sino que viene de muy atrás en el tiempo, ¿no? E incluso hemos visto que en años de máxima llegada de turistas a Canarias, que fue en el año 2017, también se daban cifras de riesgo de pobreza incluso superiores a las que tenemos ahora. Por lo tanto, es un problema estructural de nuestra economía que está cronificado y que por lo tanto tenemos que atender y tomar medidas. Lo que hemos dicho es que este gobierno ha reforzado el escudo social para hacer frente a estas situaciones, y frente a 5.600 personas que cuando llegamos tenían una cobertura
cobertura a través de renta mínima, de renta de ciudadanía, que era la PCI. Ahora, entre el PCI e ingreso mínimo vital, hay cubiertos 30.000 personas, es decir, 5,5 veces más que cuando llegamos. Pero sabemos que estas medidas, que son paliativas, son para hacer frente a la situación, no resuelven el problema. Por lo tanto, lo que se requiere en Canarias es mejorar las condiciones de trabajo, generar empleo de mayor valor, ser más productivos para poder retribuir mejor los salarios y que las familias, cuando trabajen, siempre puedan estar fuera del riesgo de pobreza. Porque lo que atestiguan informes como el de Cáritas es que ni siquiera el trabajo garantiza quedar al margen del riesgo de la pobreza. Otro asunto, el conflicto del Sáhara, señor Olivera, porque según los medios que consultemos nos encontramos con un presidente que se desmarca de la posición del gobierno de Sánchez sobre su posición sobre el Sáhara y hay quien le da otra lectura diferente, que apoya ese giro en la posición de España. Bueno, yo creo que Estíbaliz, el presidente fue claro y hace una lectura, digamos, en el siguiente sentido, ¿no?, de la situación. Por una parte, consideramos que es bueno que se retomen las relaciones con Marruecos, porque es un socio fundamental de España en muchos ámbitos, no solo en el económico, sino en las relaciones también personales, en las relaciones, los flujos de migrantes y demás, y por lo tanto eso ya es positivo, pero también respecto al Sáhara, también el presidente ha sido muy claro. Hay una PNL aquí aceptada por todos los grupos parlamentarios en Canarias y nos mantenemos firmes en la misma, y lo que dice es que cualquier solución a este conflicto, a esta circunstancia, debe ser duradera, debe ser siempre justa y debe ser, y esto es muy importante, de común acuerdo entre las partes y por tanto no vamos a apoyar ninguna solución que no cumpla con esas premisas. Yo creo que ese es el posicionamiento que ha manifestado claramente el presidente y que por lo tanto, como toda declaración, como todo hecho, puede tener múltiples lecturas, pero creo que él ha sido claro en su posicionamiento. Aumentan los precios, la huelga del transporte que también está entorpeciendo quizás la situación de la distribución de distintas materias, sobre todo en el sector primario, señor Olivera. Bueno, la oposición pide una bajada de impuestos, un aspecto que el gobierno de momento no se plantea. El gobierno lo que estamos planteando es lo siguiente: estamos trabajando con los sectores económicos, estamos trabajando dentro de los departamentos del gobierno pensando en medidas que sean adecuadas para hacer frente a esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos ante una crisis global, no es específica de Canarias, estamos digamos imbuidos en la misma toda la economía global, la Unión Europea, España y por supuesto nosotros también como comunidad autónoma. Por lo tanto, ante una situación global como la que ya vivimos con la COVID, creo que las soluciones tienen que venir escalonadas. Hay un primer ámbito de actuaciones en el ámbito europeo que se van a adoptar mañana y pasado mañana, 24 y 25, en ese Consejo Europeo Extraordinario, en que se van a adoptar medidas. Después hay un ámbito de actuación que es estatal, que se tomarán las decisiones en Consejo de Ministros el día 29, es decir, el próximo martes, y después actuaremos nosotros. Lógicamente hemos ido identificando qué necesidades hay y si esas necesidades no las abordan las decisiones que se adopten en el marco de la Unión Europea y en el marco estatal, lógicamente la comunidad autónoma complementará, suplirá y hará el esfuerzo para complementar, pero creo que sería un error actuar nosotros con mucha proactividad inicialmente a tomar decisiones que después no sean necesarias o sean ineficaces porque se han adoptado medidas más eficaces en ámbitos superiores, ¿no? Yo creo que es lo que nos han pedido los agentes económicos y sociales, lo que nos han pedido, digamos, los empresarios, es que actuemos de forma razonable y coordinada, porque no siempre actuar más es mejor. Pues Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muy buenos días, Estíbaliz, y gracias a ustedes. Pues hablando de esa huelga de transportistas, los transportistas aquí en las islas están al límite, aseguran que no pueden trabajar con pérdidas como consecuencia de la subida de los precios del combustible, por lo que han dado un ultimátum al Gobierno de Canarias. Si en una semana no hay medidas efectivas, van a secundar la huelga. Estefanía Blasio está con el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte. Estefanía, buenos días.
Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Pues sí, nos encontramos con el secretario general, que además nos trae novedades, porque ayer hubo una reunión a nivel regional de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, donde tomaron dos decisiones. Primero, ratificar ese ultimátum para secundar el paro a partir de la próxima semana si no se mejora el combustible, los incentivos al combustible, y la segunda, que van a hacer una manifestación motorizada en los próximos días para alertar de la situación. Nos va a contar cómo ha sido esta última reunión, porque llevan 2 días de intensas reuniones a nivel nacional y a nivel regional para alertar de esta situación. Está con nosotros José Ángel Hernández, secretario general de la FED. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, además un día como hoy donde se vuelve a anunciar una subida importante del precio del combustible. Así es, la verdad que los acontecimientos nos están empujando de una manera irremediable pues a convocar movilizaciones y a ejecutarlas. Como bien decías, anoche tuvimos una asamblea amplísima donde participaron grandes empresas, pymes, autónomos y asociaciones de todas las Islas Canarias, y realmente la conclusión fue unánime. No se ha valorado nada positivo la actuación ni del Gobierno central ni la pasividad del Gobierno de Canarias. Se ha echado en cara que incluso desde el estado de alarma no se han aportado ningún tipo de medidas específicas para el sector en nuestra comunidad autónoma, y esto pues nos ha llevado, como dices, a convocar una gran manifestación motorizada que vamos a tratar de realizar en todas las islas, donde intentaremos visibilizar con la mayor contundencia posible el estado de malestar de nuestro sector. El factor del incremento del precio del combustible nos lleva afectando desde el último trimestre de 2021, pero a partir del conflicto de Ucrania se ha vuelto absolutamente insostenible. Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado en pocas semanas de un precio del diésel de 0,88 a 1,73 que está hoy en la isla del Hierro, con lo cual es absolutamente inviable. Esto ha llevado a que realizar los servicios sea mucho más caro que estar parados, y por lo tanto las empresas no pueden continuar en su actividad si no reciben un balón de oxígeno de la administración pública. Además, ustedes también han pedido al Gobierno de Canarias la actualización del IPC del transporte escolar. Sí, eso nos parece una situación absolutamente lamentable, porque llevamos casi 10 años con unos contratos en vigor en los cuales no se ha actualizado la cláusula de IPC, que forma parte, está reconocida por dichos contratos, y a pesar de haberlo en reiteradas ocasiones solicitado, pues a fecha de hoy no se ha materializado. Creemos que ahora es el momento en el que las administraciones públicas tienen que dar un paso al frente y ayudar a las empresas, y ya no solo con medidas nuevas, sino como mínimo cumpliendo las obligaciones económicas que tienen contraídas, y por lo tanto también las movilizaciones tienen como objetivo el conseguir esa regularización. Y no queremos terminar sin preguntar, ese desabastecimiento que parece que va a llegar y que ya se está empezando a notar, ¿ustedes a partir de qué día de la próxima semana, si el Gobierno de Canarias no cumple, tienen previsto secundar esos paros a nivel nacional? Bueno, a fecha de hoy, en esta entrevista todavía no tenemos cerrada fecha, porque estamos haciendo gestiones ante la delegación del Gobierno y diversas autoridades de cara a la manifestación que queremos realizar. Es cierto que hay una reunión de Consejo de Gobierno este jueves, y el próximo viernes una reunión del Consejo de Ministros. En ese lapso de tiempo es donde nos moveremos para poder convocar el paro en el caso de que no se aporten medidas. Nosotros no tenemos ningún interés en distorsionar la normal actividad de la ciudadanía canaria, pero evidentemente es una situación de imposibilidad manifiesta de prestar los servicios. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ves, Estíbaliz, la Federación de Transportes pues ya alerta de que están en esa situación límite, de que lo primero van a hacer esa manifestación motorizada, y lo segundo, muy atentos a lo que haga el Gobierno de Canarias, porque si no van a secundar ese paro a nivel nacional. Pues vemos que hay asociaciones que se están sumando a ese paro nacional. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, una huelga de transportistas que también habla de un posible desabastecimiento. No sé si es el caso del archipiélago, lo vamos a comprobar a continuación porque algunos expertos han dicho que no, pero vamos a ver cómo está la situación en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En la terminal de contenedores está María Herrera. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues de momento para este miércoles no se espera la llegada de ninguno de esos barcos de contenedores, y para mañana jueves será un barco el que llegue hasta este puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya para el fin de semana sí se esperan algunos más. Normalmente en estos barcos pues se realizan en torno a esos 200 movimientos, una situación pues que se ha modificado en algunas zonas, y vamos a conocer en qué momento pues se encuentra el
archipiélago, en concreto este puerto de Santa Cruz de Tenerife, y para eso vamos a hablar con el director general de la terminal de contenedores de Tenerife, con José Ignacio Uriarte. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento aquí en Santa Cruz de Tenerife? Nosotros no hemos tenido ningún efecto por la huelga de transporte, porque aquí no hay huelga de transporte, y tampoco hemos notado ningún efecto en la cantidad de contenedores que se descargan de los barcos que trabajan actualmente. No ha habido una variación sustancial de esos movimientos. Quizá compañías como puede ser Transmediterránea, que reciben los contenedores directamente en su zona a través de remolques que entran por carretera, pues eso sí podrán, si hay un piquete en la entrada de su zona de carga, pues que puedan ver que entran menos camiones, y como tienen un periodo de estancia muy corto, pues tienen que salir con lo que tengan. Y esos pueden notar un problema con el número de contenedores que transportan, pero en los barcos que estamos manipulando nosotros, el número de contenedores es similar al de semanas anteriores. Esa información la conocíamos hoy precisamente por parte de Transmediterránea, que sí que notan ese descenso del 50%, también pues disminuyen las cargas. En cuanto a los contenedores, vemos que hoy, por ejemplo, aquí no llega ninguno, entonces estamos dentro de lo normal. Sí, porque no llegan barcos todos los días, llegan barcos X días, sobre todo suelen llegar a principio de semana y a final de semana. Esa huelga de transportes a nivel nacional entonces no afecta a Canarias. Yo de momento, nosotros aquí con los barcos que recibimos y con los contenedores que traen, sigue llegando el mismo volumen de barcos y de contenedores que las semanas anteriores. O sea que directamente todavía no hemos tenido un efecto. No sé si en origen en la península estará afectando, pero aquí de momento yo no he notado nada. Esas compañías, también por ejemplo Boluda, que es una de containers, tampoco entiendo que han tenido conversaciones con ustedes y no han notado nada, funcionan con normalidad. Boluda, NISA, JSV, Containership, WEC, yo creo que todas están funcionando con normalidad. ¿Y sabes si llegan al 100% de esos barcos? Ya te digo que no sé exactamente el número de contenedores que trae cada uno de los barcos, pero yo creo que los porcentajes de carga vienen a ser similares a lo presupuestado y a lo que hemos recibido en semanas anteriores. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y esperando pues que siga entonces esa situación pues como se encuentra ahora aquí en Santa Cruz de Tenerife. Perfecto, muchas gracias. Pues Estíbaliz, aquí teníamos esas palabras de José Ignacio Uriarte, que es el director de esta terminal de contenedores de Tenerife. Vemos en este momento pues cómo mueven esos contenedores aquí en esta zona del puerto. En principio para hoy pues no se espera barco, mañana llega uno, el fin de semana sí se esperan más, pero situación de normalidad por lo menos a esta hora de la mañana aquí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues veremos la dinámica en días posteriores, María, pero en cualquier caso, desde la terminal de contenedores nos hablan de normalidad absoluta. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Volvemos al Parlamento de Canarias, segunda jornada de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, y abrimos tiempo de tertulia. Marta Modino. Pues sí, Estíbaliz, hoy de nuevo desde esta sala de presidentes donde hemos instalado el set de Televisión Canaria para contarles todo lo que ocurra también en esta segunda jornada del debate. Vamos a dar ya la bienvenida a los periodistas que están con nosotros esta mañana. María Jesús Lillo, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Juan García Luján, un placer contar con los dos para analizar lo que dio de sí la primera jornada del debate, que arrancó con ese discurso que hoy tiene tanto reflejo hoy en la prensa, y el posterior pues, crítica de los grupos de la oposición. Y para empezar, pues les pregunto también pues una opinión sobre lo que fue esa primera jornada del debate y quizás sobre todo sobre el discurso de Torres, que era pues lo que ahora se viene a examinar en este día también, ¿no? Yo creo que bueno, que era lo esperado para la primera jornada, ¿no? El presidente del Gobierno haciendo su discurso, y en este caso pues yo creo que es algo que hemos visto en los últimos años, que es sus propuestas. Tuve la sensación por un momento como que él estaba mirando hacia el futuro, quizás ya hacia un periodo más electoral, puesto que todos los anuncios que hizo, salvo el que ha trascendido más, que es el que tiene que ver con la pandemia, creo que son más a largo plazo que a corto plazo. Y luego por la tarde, pues lo que se espera de la oposición, ¿no? Quizás bajo mi punto de vista, el momento más interesante fue el debate que se estableció entre el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, y Ángel Víctor Torres,
Torres. Veíamos a un Manuel Domínguez en su puesta de largo como ya presidente del PP en Canarias, que creo que intentando distanciarse de ese lenguaje tan rudo que ha hecho el PP en los últimos años aquí a nivel nacional. Y luego creo que la tarde fue decayendo de alguna manera un poco. Vi Dina Espino en su discurso más beligerante. Y creo que se defendió bien el presidente del Gobierno de Canarias y creo que ya estamos en periodo preelectoral. Sí, un poco coincido con María Jesús que se cumplió la tradición de un gobierno encantado de conocerse a sí mismo, decir lo bien que está haciendo. Sin embargo, hay que reconocer que Torres tiene una capacidad buena de comunicación y de aportar datos sin cansar, ¿no? Se habló de Canarias, se habló de sanidad, se habló de pobreza, eso me gusta, se habló del Sáhara porque nos afecta, entonces esa es la parte positiva. Bueno, la parte negativa, digamos, en la parte presidencial es, por ejemplo, responderle a un portavoz del Partido Popular como si hablara con Díaz Ayuso o con Esperanza Aguirre. Que se lo remarcó el propio Manuel Domínguez. Pero ¿no? es que lo estaba yo pensando antes de escuchar a Domínguez, ¿no? Porque, oye, responderle con los datos de aquí y que lo haga mal o Ayuso o que tenga otras políticas Ayuso, pues Domínguez no es responsable de ninguna política en Canarias ahora mismo, más que las que ha tenido a nivel municipal, ¿no? Esa es la parte, digamos, negativa. Y sí, una oposición que más o menos combinando como Barragán entre el diálogo y tampoco y la parte del Partido Popular, quizás ha pasado de un extremo a otro. De Australia Navarro, que hablaba del gobierno aliado de chavistas, o sea, copiando el argumentario de Madrid, Domínguez no ha estado más en esa línea y eso sí me parece positivo. Pero bueno, se habló de sanidad. Se guardó la noticia del fin de las restricciones. Yo creo que fue una operación, digamos, de marketing del gobierno para tapar todo lo demás. Bueno, parece que ha salido bien porque es verdad que el titular más destacado ayer y evidentemente por la repercusión social que tiene hoy, curiosamente con tantos titulares que salieron del debate, es el más destacado, el hecho de que a partir de mañana pues se vaya a anunciar o se vaya a aprobar en el Consejo de Gobierno ese fin de las restricciones de las que Canarias es responsable todavía, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que fue una estrategia muy buena para decir, bueno, nos vamos a centrar en una medida coyuntural en este momento para que la población, que en un momento de cierta crispación en ciertos sectores por lo que está ocurriendo con el combustible, se centre en algo positivo, en algo bueno, y vamos a proyectar todo hacia el futuro, ¿no? Hacia los próximos años. Sí que eché de menos, y que es siempre el que nunca aparece, el sector primario. Al final solo se hizo mención a la legalización de algunas granjas y demás, pero sí se echa de menos un análisis, un mimo como más... Se habló más de la cultura que de la agricultura por la nueva ley, pero con el anuncio del fin de las restricciones, claro, yo estoy viendo a Marta Molino, detrás de Marta está Carolina Darias, el cuadro de Carolina Darias, que es la que anunció que llegaba el tiempo de las sonrisas, el paraíso sin mascarillas, y miren cómo estamos. Bueno, las mascarillas no se pueden terminar todavía, ¿no? Entonces vamos a ver, estamos en la sociedad de las incertidumbres y desde luego que sí, fin de las restricciones, una alegría para el cuerpo por ahora en cuanto a foros y tal, pero es una alegría que no sabemos lo que va a durar. Está claro que en la jornada de hoy probablemente también se hable del asunto del apoyo ahora a las tesis de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental por parte del Gobierno del Estado, y Pedro Sánchez, lo escuchábamos antes aquí en Buenos Días Canarias, se ha referido a este asunto, va a tener que dar más explicaciones todavía porque esto se está convirtiendo en un clamor a nivel estatal. Y aquí en Canarias ayer no sé cómo ven la postura de Torres, que además no esquivó ni mucho menos el tema, de hecho fue casi uno de los primeros que abordó ayer en el debate, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Torres está en esa dicotomía de qué hago con la postura que está manteniendo el Gobierno de España y la postura que tradicionalmente mantiene todo lo que Canarias en torno al Sáhara, ¿no? Porque no hay que obviar que Canarias es un territorio muy sensible con el Sáhara, y creo que se mantuvo ahí en ese sí pero no, no pero sí, y que yo creo que hoy o mañana con las propuestas de resolución, no sé cuándo se votarán, si hoy o mañana, se tendrán que retratar los partidos políticos si finalmente se plantea alguna sobre ese asunto. Ayer escuchamos también el rechazo directo de dos de los grupos que son parte del Gobierno, que lo van a apoyar hoy, pero en este aspecto en particular, en lo que tiene que ver con el Sáhara, tanto Nueva Canarias como Si Podemos Canarias han dicho que no están en absoluto de acuerdo, ¿no? Claro, tienen una tradición de apoyo al pueblo saharaui que coincide, yo creo, con la mayoría de la opinión, no la opinión publicada, porque otra cosa es cómo funcionan los medios en Canarias y otra cosa es la opinión
opinión pública, con la mayoría de la población en general, con la causa saharaui. Yo creo que esta es una segunda o tercera traición de un gobierno del PSOE al pueblo saharaui. Me parece impresentable las formas y el fondo a través de una carta. Hoy sale publicada la famosa carta, ¿no? Y dice que en el marco de las Naciones Unidas, pero no deja de ser una carta en la que se toma partido por la potencia ocupante, ¿no? A día de hoy, Marruecos es un país que está ocupando un territorio de forma ilegal y el gobierno se ha decantado por el ocupante, y le viene muy mal en términos contradictorios con la posición del gobierno con Ucrania y con Putin, porque se puede hacer una semejanza entre lo que representa Putin y sus oligarcas con la monarquía alawí y sus oligarcas que lo sostienen, ¿no? Entonces, a mí me parece una traición que Torres tiene un papelón, pero que a Torres lo han callado. Curiosamente ha sido Baleares, el gobierno balear socialista, con el tema de la inmigración. La llamada del ministro de Asuntos Exteriores a Torres me da la impresión para decirle: tú no estás quejando todo el día con la inmigración, pues este señor cierra la puerta de la llave. El control exhaustivo que dice Torres, que no es otra cosa que tenemos la garantía de que nuestro vecino va a seguir de forma sistemática violando los derechos humanos de las personas migrantes. Es lo que Torres no quiso decir, pero es lo que significa dejar en manos de Marruecos la frontera sur. Sí, estoy completamente de acuerdo, y sobre todo cómo se ha hecho. Se ha hecho de una manera que no ha sido lógica. Se manda una carta a Marruecos que conocemos, porque además manda un comunicado el Reino de Marruecos, no se ha explicado bien. En ciertas afirmaciones en redes sociales como que se mezcla ahí que Canarias ya no va a tener un problema con Marruecos. ¿A qué problemas nos referimos? ¿Un problema territorial? ¿Un problema migratorio? No sé, creo que la verdad que Francina Armengol, tiene razón Juan, ha sido mucho más valiente en ese sentido, y habrá que ver cómo se toma el pueblo canario. Veremos también lo que dicen, ¿no? En particular los portavoces de Sí Podemos Canarias y de Nueva Canarias a este respecto, que incluirán este asunto en el discurso. Veo difícil que haya, digamos, unanimidad en el Parlamento, y que aquí la oposición tiene una carta maravillosa para dividir al gobierno, ¿no? Porque será difícil, salvo que hablen del marco de las Naciones Unidas. Pero una cosa muy ambigua. ¿Y tú no crees que el PSOE votará a favor de esa propuesta de resolución aquí en el Parlamento? Porque tampoco representa nada que tenga que vincular al gobierno del Estado. Si hay una parte, si desde Nueva Canarias y el partido de la agrupación socialista Gomera o desde Podemos se intenta criticar a la Carta y el Acuerdo Español, no lo va a votar el PSOE. Bueno, como la tertulia es si es muy etérea, sí la apoya. Un poquito más reducida, decía Juan, y disculpa que te interrumpa, si quería abordar alguno de los... Es que son tantos los temas que se abordaron ayer que yo no sé si hablar también pues de la onda expansiva que provoca esta situación bélica en Ucrania tras la invasión de Rusia, las consecuencias que decía el presidente Torres indirectas, pero que comienzan a ser un poquito más directas quizá también ya en Canarias. También de eso se habló, de qué hacer para solucionarlo, de si se suben, si no se suben los impuestos, si se mantienen, en fin, ese debate también se vio ayer, ¿no? Sí, yo lo que sí que eché de menos fueron como medidas más concretas en torno a todo ese asunto. Sí que es cierto que se habló de que había que esperar al Consejo de Europa y a lo que hiciera el Gobierno del Estado, pero creo que últimamente estamos pecando mucho de ir de la mano de Europa, que a lo mejor se pueden tomar medidas coyunturales que duren un tiempo determinado hasta que la Unión Europea tome las decisiones más de conjunto. Hoy estaba yo oyendo que me parece que son 200.000 millones de euros de presupuesto europeo, lo que significarían las ayudas a todos los sectores para mitigar de alguna manera, que es muy superior al presupuesto europeo. Yo no sé cómo se va a poder lidiar con todo esto, pero lo cierto es que sí que eche de menos unas medidas más inmediatas. Sí, pero de todas formas el Gobierno hay una parte que tiene razón. El sistema tarifario, el tema de impuestos de combustible se tiene que hacer en coordinación con los países europeos, no se pueden ir por libre. Entonces en ese sentido tiene que esperar a esa famosa reunión del Consejo Europeo, pero por otro lado sí, arbitrar mecanismos. Lo que pasa es que yo no sé cuánto la lata del GOF y el Gobierno canario, no sé si tiene algún fondo, ¿no? En un momento dado, porque con lo que hay extra por la COVID, ahora está dando dinero a los camioneros y a lo que desde luego la fórmula esta mágica del Partido Popular sirve para la oposición, pero no para el Gobierno, porque ellos hicieron una de las subidas históricas de impuestos en España. En una crisis hay que atender que la gente no se quede excluida, y para eso solo se paga con lo que se recauda de impuestos. Eso está claro, y yo supongo que ahora tendrá que haber un debate sobre a lo mejor una reconversión de los fondos Next Generation, porque a lo mejor ya no se pueden invertir donde se tienen que invertir, sino en otro lado, no lo sé. Creo que la situación es bastante compleja. Bueno, muchos asuntos también que importan a los canarios, los índices de pobreza se abordaron, también otras cuestiones como por ejemplo la situación de La Palma.
Palma, y eso sí que querría detenerme porque hoy va a estar seguramente también en los discursos de la oposición, un asunto que hay que abordar, porque lo que viene por delante no solo es para este gobierno, en lo que le quede de legislatura, sino para el siguiente. Ya la declaración de La Palma, que no nombra a La Palma, más que en el nombre que hubo, se cumplió ayer en parte. Seguramente si no hubiera habido guerra en Ucrania, si La Palma hubiera tenido la mitad del protagonismo de este debate de la nacionalidad, desgraciadamente no. Lo que pasa es que yo creo que ya los palmeros y las palmeras están en otra onda, ya no es que no se vaya el foco de aquí, sino que lleguen las ayudas y que solucione el problema habitacional y que no haya especulación con el suelo, con las tarifas, con el alquiler. Ese es el tema, ya no necesitan ni que estemos hablando de ellos, sino que... Y parece que no termina de... Son temas que van lentos. De los pocos momentos tensos de debate que hubo, sí que estuvo en torno a este asunto cuando algunos de los grupos políticos acusaban al presidente de mentir con respecto a las ayudas, en fin, ahí sí que hubo un poco más de polémica, es un asunto muy sensible. Sí, claro, yo entiendo que es un asunto muy sensible, que realmente se aprovechó ayer, bueno, pues un poco para decir usted miente, usted no miente. Sí que es cierto que aquí ni todos tienen toda la verdad, ni todos mienten, o sea, quiero decir, han llegado ayudas, es cierto que han llegado ayudas, pero es verdad que tampoco han llegado las suficientes. Y es verdad que las personas que están afectadas en La Palma están diciendo que necesitan un poco más de celeridad, pero sí que es verdad que no es tan fácil ponerlo en marcha todo tan rápido. Quizás lo que sí se pecó en un inicio es en decir... todo esto lo vamos a solucionar muy rápido, hasta que se empezaron a dar cuenta de que el volcán duraba demasiado, que la afección era mucho más de la prevista y que las cosas tardan. Tú estabas comentando antes el tema del olvido de la agricultura. Uno de los problemas de La Palma tiene que ver con la agricultura y no es tan fácil. Y ahora si no hay tierras tampoco, pero habiendo tierras en las otras islas la gente está abandonando la agricultura. Entonces, si no se recupera otro sector, el sector servicios, el sector turístico en La Palma, es difícil la salida. Y que, por ejemplo, tienes Puerto Naos, que sí, que es verdad que está intacto, entre comillas, pero los gases están impidiendo que la gente vaya, con lo cual es un territorio que tienes absolutamente sin recuperar y que era un motor económico. Las carreteras cortadas, hasta que no se arreglen las carreteras cortadas, será difícil recuperar la economía palmera, eso es fundamental. Bueno, ¿y qué esperan de la jornada de hoy? Ya estamos casi concluyendo la tertulia, que tenemos hoy un poquito más reducida, porque en nada, estoy viendo la hora, pues en 10 minutitos arrancará la sesión. Quizá lo más interesante puede ser esas discrepancias de las que hablábamos con respecto a Marruecos, porque es verdad que cada uno de los portavoces que intervienen hoy, pues en principio pues apoyarán a Torres, ¿no? Yo recuerdo, me dejo llevar por las canas, que soy una persona mayor y tantos años en esta casa y en el programa Parlamento, viendo tantos debates de la nacionalidad, que todos son propuestas de resolución que son papel mojado, en el 70 al 80% se quedan en meras declaraciones. Una pena que no hayamos cambiado el final o la forma de hacer estos debates de nacionalidad para que se transformen en otra cosa, que no sea algo tan gratuito como hacer una propuesta de resolución que no compromete a nadie, ¿no? Son buenas intenciones. Sí, yo al final creo que no solo hay que cambiar las propuestas de resolución, yo también me pasé un tiempito en esta casa, sino el debate en su conjunto, porque al final hoy va a ser lo que decía Marta, salvo a lo mejor el tema del Sáhara, si lo saca Nueva Canarias o lo saca Podemos, va a ser... Pues ya hemos llegado al final de esta tertulia, algo más corta de lo habitual, pero bueno, el tiempo se nos echa encima. A las 9 empieza la segunda jornada del debate, así que despedimos ya a María Jesús Lillo, Juan García Luján, un placer contar con ustedes. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Pues nada, ya decía yo que en un momentito comienza la segunda jornada del debate, de hecho son las 9 menos 10 minutos. Imaginamos que hasta ahora, pues poco a poco, van llegando los diputados atentos. Pues, en los pasillos está nuestro compañero Antonio Hernández, que nos va a servir para contarnos pues cómo está el ambiente hasta ahora. Antonio, buenos días. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Pues parece que hoy sus señorías se lo están tomando con mucha más calma que ayer. Si ayer llegaban los diputados y diputadas a este hemiciclo mucho antes de que arrancase esa primera sesión de este debate de la nacionalidad, hoy parece que están apurando hasta el último momento porque, como pueden comprobar en esta imagen en directo, prácticamente solo está el diputado de la agrupación socialista Gomera, Jesús Ramos, ocupando su asiento en este hemiciclo. Un debate de la nacionalidad, esta segunda jornada que se está caracterizando, ya lo hemos contado, por ese aforo al 100%, por esa vuelta a la presencialidad completa, que nos ha dejado imágenes más habituales de los debates de la nacionalidad
prepandémicos, porque si no fuese por el uso de la mascarilla en interiores, prácticamente sin ningún otro tipo de restricción nadie diría que todavía estamos en tiempos de pandemia. También podrán comprobar que continúa el despliegue de los medios de comunicación, quienes sí han estado puntuales, preparados para contar esa crónica de esta segunda jornada del debate de la nacionalidad. Ahí lo pueden ver, se pueden intuir nuestros compañeros, principalmente de la radio, para hacer ese seguimiento de todo lo que va a dar de sí esta segunda jornada del debate de la nacionalidad. También estaremos muy atentos a la tribuna de invitados. Por el momento nos cuentan nuestros compañeros Javi Hernández y Patricia Santana, que están pendientes en esa tribuna de prensa, que no ha llegado por ahora ningún invitado para seguir esta segunda jornada. Ayer, por ejemplo, sí que veíamos al diputado del Común, también a Dolores Pelayo, una de las primeras diputadas a nivel nacional por Canarias en el Congreso de los Diputados tras en esta época de libertad. Y también estaremos muy atentos a la llegada, como no, del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que escuchará las intervenciones hoy, como saben, de los diferentes portavoces de los grupos que apoyan al Ejecutivo, de esos 4 partidos que conforman el Pacto de las Flores: Agrupación Socialista Gomera, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y el Partido Socialista. Está previsto, según el reglamento del Parlamento, que cada uno de estos grupos disponga de 40 minutos para su intervención. Luego el presidente Torres podrá ofrecerles una respuesta de manera individual a cada grupo, de forma conjunta. Tendrán también los grupos la opción de réplica y finalmente el presidente del Gobierno pues tendrá esa última palabra para cerrar esta segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Estíbaliz. Bueno, pues Antonio, estamos viendo cómo ese hemiciclo todavía se encuentra casi vacío. En cualquier caso, en un ratito seguramente ya estará ocupado por esos 70 diputados. Gracias, Antonio. Buenos días. Buenos días. Pues escasos minutos para comenzar esa segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que podrán seguir aquí en directo en Televisión Canaria. Hoy este programa más corto de lo habitual. Mañana de nuevo la cita con nosotros a las 8 menos cuarto, como siempre, para decirles buenos días, Canarias, que disfruten de la jornada. Adiós.